tenemos el siguiente ejercicio que lo vamos a utilizar para el siguiente ejercicio. El resultado de este lo vamos a utilizar en el desarrollo del siguiente. Y este es un ejercicio de la ley de Coulomb. La carga negativa menos Q está distribuida uniformemente alrededor de un cuarto de círculo de radio A, que se encuentra en el primer cuadrante, con el centro de curvatura en el origen. Calcule las componentes X e Y, tendrá que ser del campo eléctrico neto en el origen. Entonces, el centro de curvatura viene a ser el origen del círculo si fuese completo. Y vamos a comenzar desarrollando con la ley de Coulomb. Entonces, la ley de Coulomb nos dice que si tenemos dos partículas, una con carga positiva y la otra también con carga positiva, si es una con carga negativa, cambia la dirección. Estas van a ejercer una fuerza entre sí. Vamos a decir que esta es negativa. Van a ejercer unas fuerzas entre sí. Y esta fuerza es igual a 1 sobre 4pi por epsilon 0, que es la constante eléctrica, por valor absoluto, pero en este caso si queremos obtener la dirección no le colocamos valor absoluto, por este va a ser Q1 y este va a ser Q2. Esto sería Q1 por Q2 sobre la distancia al cuadrado, donde la distancia es esto de acá. Esto es radio por un radio vector. El radio vector es la dirección de la fuerza. Si queremos encontrar el radio vector va a ser este. Es un vector unitario. Y si queremos encontrar esta fuerza, el radio vector sería este. Pero esto ya va a depender del sistema de coordenadas que uno elija. Entonces, dependiendo del sistema de coordenadas, si ya elegimos el radio vector con la dirección correspondiente a la fuerza, entonces esto tendría que estar en valor absoluto. Porque ya no nos interesa el signo que cambiaría la dirección, sino tenemos el radio vector unitario. Entonces, esto, como ley de Coulomb, también vamos a desarrollar que el campo eléctrico es igual a la fuerza sobre nuestra carga unitaria, que le vamos a llamar Q'. Entonces, este en vez de que sea Q2 va a ser, este en vez de que sea Q1 va a ser Q'. Y este en vez de que sea Q2, este en vez de que sea Q1 va a ser Q'. Q2 podría ser Q1 para que sea más preciso, entonces le vamos a poner esta Q1 y a este le vamos a poner Q1, ¿no? Entonces, ¿qué sería Q'? Q' es nuestra carga prueba. La ponemos ahí para ver qué es lo que sucede. No nos interesa el valor de Q'. Por eso, al dividir nosotros nuestra fuerza, que esto está en Newton, sobre una carga, nos va a dar esto que es en Newton sobre Coulomb. Y esto nos va a quedar igual a 1 sobre 4pi por epsilon 0 por Q1. Y supongamos que le llamamos esto 1, el campo eléctrico en 1, sobre la distancia al cuadrado por nuestro radio vector. Entonces, si este es Q', nuestro radio vector va a ser este de aquí. Este de aquí va a ser nuestro radio vector. Y si este es nuestra fuerza eléctrica, entonces
si esta es nuestra fuerza eléctrica, nuestro campo eléctrico va a estar en la misma dirección que la fuerza eléctrica, es decir, lo voy a poner sobre la fuerza eléctrica, pero está aplicada exactamente en el mismo punto. Y este sería nuestro campo eléctrico. Bien. Entonces así es como se aplica la ley de Coulomb para encontrar el campo eléctrico en un punto. El campo eléctrico en un punto generado por una carga. Entonces esta carga 1 positiva, genera el campo eléctrico donde nosotros estamos poniendo nuestra carga prueba. No hay una carga ahí, es una carga prueba. El campo eléctrico siempre va a estar ahí. Técnicamente, en el momento en el que nosotros coloquemos una carga, se va a generar ese campo eléctrico. Ya con este concepto explicado, podemos pasar a desarrollar el ejercicio. Entonces, el ejercicio nos dice que hay un cuarto de circunferencia, es decir, tenemos nuestro eje de coordenadas. Y hay un cuarto de circunferencia. Bien. Tenemos un cuarto de circunferencia y esta circunferencia está completamente cargada, es decir, la sumatoria de toda la carga que rodea este cuarto de circunferencia es Q negativo, porque es una carga negativa. Y esta circunferencia tiene un radio A. Se lo podemos poner acá. Un radio A. Entonces, ¿cómo planteamos esto? Nosotros primero necesitamos un diferencial de carga. Porque nosotros tenemos que integrar en toda la semicircunferencia, cuarta de circunferencia, nuestra carga. Entonces sumamos todo eso y obtenemos el campo eléctrico total en el punto. Entonces, yo voy a decir que para comenzar voy a plantear que yo voy a tener un diferencial de carga acá y acá. Entonces, el grosor que le coloco a este diferencial de carga es de manera visual, nada más, es para poder visualizar e imaginar cómo sería este diferencial de carga, porque esto es una línea, es decir, no tiene grosor. Entonces, esto es mi diferencial de carga, ¿no? Esto va a tener un ángulo phi o un ángulo θ, si quieren, un ángulo diferencial de θ. Esto tiene un ángulo diferencial de θ y esto tiene un ángulo θ. Bien. Entonces esto es A también y esto también es A. Entonces, ¿cómo podemos expresar nuestro diferencial de carga? Primero tenemos que expresar nuestra densidad lineal de carga, que nuestra densidad lineal de carga, como es
lineal está en coulomb sobre metros. Entonces, si nosotros tenemos una longitud de 20 metros, una línea de 20 metros, multiplicamos 20 metros por nuestra densidad lineal y ya obtenemos la cantidad de carga total que hay en esa línea de 20 metros. Entonces, nuestra densidad lineal va a ser igual a la longitud total, perdón, la carga total, que es Q. Nosotros vamos a decir que es Q. Sabemos que es negativa, pero vamos a decir que es Q. Sobre la longitud, que es pi sobre 2 por el radio. Porque esto es pi sobre 2 es el ángulo que está comprendido en toda la circunferencia, semicircunferencia, cuarta de circunferencia, y A es el radio. Entonces la fórmula para calcular la longitud de una circunferencia dado su ángulo es el ángulo por el radio. Entonces me queda eso. Luego, si yo quiero calcular este diferencial de carga, simplemente diferencial de carga va a ser igual a la densidad lineal por la densidad lineal por esta longitud de línea, por lo que habíamos dicho anteriormente. Entonces esto va a ser igual a esto de acá, que es Q sobre pi sobre 2, entonces va para arriba, entonces va a quedar sobre 2Q por pi por A, por la longitud esta, y la longitud esta va a ser el ángulo diferencial de θ por el radio, que es A. Entonces A se va con A, se cancelan, y entonces me va a quedar que mi diferencial de carga es igual a 2 veces la carga sobre pi por diferencial de el ángulo. Vamos bien. Ahora lo que yo necesito es comenzar a calcular el campo. Entonces yo sé que acá voy a tener un diferencial de campo que va a ser en esta dirección, porque si tomo esto como una carga, entonces por lo que vimos acá, el campo va a ser entrante, perdón, no va a ser saliente, va a ser así. Pero para que quede un poco más prolijo, lo vamos a colocar por acá al gráfico. Entonces el campo va a ser este de acá. Siempre suponemos que acá tenemos una partícula positiva. Ese es, por las dudas, siempre se supone que la carga a prueba es una carga positiva, es un convenio que se toma. Se podría tomar que es una carga negativa, pero habría que aclararlo, pero se toma que es una carga positiva, entonces uno ya se acostumbra a hacerlo de esa manera. Entonces este sería un diferencial de campo eléctrico que va a tener su componente en X y va a tener su componente en Y. ¿Por qué va entrante? Porque sale radial hacia afuera, digamos. Porque el arco tiene una carga negativa, y como el arco tiene una carga negativa, la partícula positiva se siente atraída por él. Entonces el campo va en la misma dirección que la fuerza, entonces habría una fuerza en la partícula. En la partícula habría una fuerza que la tira. El arco está tirando de la fuerza porque tiene que ser atraída. Entonces esa habría una fuerza
en esa dirección, y como el campo eléctrico tiene la misma dirección que la fuerza, entonces va en esa dirección. Este va a ser un diferencial de E en X, y este va a ser un diferencial de E en. ¿Cuánto vale ese diferencial de E? Por lo visto anteriormente, podemos decir que el diferencial de E es igual a, pero yo quiero solamente el valor, es decir, la magnitud del diferencial de E va a ser igual a, ya no tengo una carga, sino que tengo un diferencial de carga sobre 4pi por epsilon 0 por radio al cuadrado, que en este caso el radio es a al cuadrado. El radio no, sino la distancia entre el diferencial de carga y mi partícula, que en este caso es el radio, que en este caso es a. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos el diferencial de campo. Bien, entonces tenemos que reemplazar diferencial de Q. Y esto me va a quedar 1 sobre 4pi por epsilon 0 por a al cuadrado por el diferencial de carga, que es 2Q por diferencial de tita. 2 con 4 se van y este se queda en 2. Entonces, esto es 1 sobre 4pi por epsilon 0 por a al cuadrado por Q por diferencial de tita. Bien, vamos avanzando. Entonces el diferencial de E en X va a ser igual al diferencial de E. Esto es tita por seno de tita. Y el diferencial de en I es igual al diferencial de E por... perdón. Acá es coseno. Por coseno de tita por seno de tita. Estamos descomponiendo la fuerza. La componente en X se multiplica por el coseno del ángulo y la componente en Y se multiplica por el seno del ángulo, por trigonometría. Trigonometría o álgebra. Entonces, ya solamente nos quedaría integrar. Yo sé que en X es igual a la integral del diferencial de en X. Y esto es igual a la integral de, esto es entre 0 y pi sobre 4. ¿Qué estamos integrando? Tenemos un diferencial de tita, pero ahora solamente estamos integrando este diferencial de en X. Entonces reemplazamos todo. Tenemos Q por, como es diferencial de X, tenemos por coseno de tita por diferencial de tita sobre 4pi por epsilon 0 por a al cuadrado. Esto entre los límites entre 0 y pi sobre 2, que 0 es aquí y pi sobre 2 es aquí. Entonces esto va a ser igual a menos u sobre 4pi por epsilon 0 por al cuadrado, todo esto es constante, por seno de titas. La integral de coseno es menos seno, saco el menos hacia afuera, entre 0 y pi sobre 2, ¿no? No, perdón, la integral de coseno es seno nada más, no es menos seno. Y esto me va a quedar esto me va a quedar q sobre 4pi por epsilon 0 por al cuadrado
por seno de theta en pi sobre 2 es 1 menos seno de theta en 0 es 0. Y esto me va a quedar igual a q sobre 4 pi por epsilon 0 por a al cuadrado. De la misma manera se puede calcular diferencial de en i y vamos a obtener el mismo resultado. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente por lógica podemos concluir que para cada componente en x en esta dirección hay una componente en y en esta dirección. Si vamos recorriendo la circunferencia vamos a ver que para este diferencial de q va a haber una componente en x acá y una componente en y acá. Pero para este diferencial de q, es decir, por simetría, vamos a tener acá un diferencial de q que tiene una componente en x al revés de lo anterior. Entonces podemos concluir por analogía nada más, por lógica, o así lo veo yo, que va a haber una componente, un campo eléctrico total en esta dirección. En esta dirección sería en realidad, porque sería 45 grados. 45 grados sería acá. Otra manera, se integra diferencial de e sub i y se va a llegar al mismo resultado que obtuvimos aquí. Entonces, para finalizar podemos anotar el resultado y vamos a obtener que e sub i es igual a E sub i es igual a q sobre 4pi por epsilon 0 por a al cuadrado y E sub x es igual a q sobre 4pi por epsilon 0 por a al cuadrado. Entonces, el campo vectorial total va a ser igual a, podemos escribir así, 4pi por epsilon 0 por a al cuadrado por 1, 1. O y más 4. Por último también nos piden la magnitud del campo. Solamente nos piden las componentes, pero si quisiéramos calcular la magnitud solamente tendríamos que hacer ex al cuadrado más y al cuadrado, y esto me va a quedar igual a este al cuadrado más este al cuadrado sale factor común y me queda acá 4 sobre 4pi por epsilon 0 por a al cuadrado por raíz de 2. Y eso sería todo. Tenemos nuestras dos respuestas. Esta y esta. Bien. El siguiente ejercicio que vemos va a ser cómo integrar sobre una media circunferencia, pero en donde una cuarta parte de esa circunferencia tiene carga negativa y la otra cuarta parte tiene carga positiva.